8:01 de la mañana, son las 7:01 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico. Tercera hora ya del programa. En este martes 4 de noviembre suben las temperaturas. Solamente va a haber algún chubasco aislado en el cuadrante noroeste peninsular. Los cielos van a estar poco nubosos. Y eso sí, atención, porque hay alerta amarilla o naranja en el litoral gallego, también en el Cantábrico, por viento y por fenómenos costeros, es decir, por olas grandes, fuerte oleaje, mucha precaución, por tanto, si están en la zona. En el centro peninsular tenemos 6 grados, hoy vamos camino de los 19, casi 20 grados en la capital, en Madrid, una jornada muy parecida a la de ayer, por tanto, muy agradable. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, 31 grados en este verano eterno, y la mínima en Soria y en Teruel con 3 grados. Bien, la semana pasada nos pillaba el no me consta ya famoso del presidente del Gobierno a mitad de camino entre Madrid y Palma de Mallorca. Les reconozco que escuchar ese maratoniano interrogatorio de más de 5 horas de duración al presidente en el Senado, entre control de seguridad, embarque en el avión, despegue, aterrizaje, es un suplicio para el que mi cabeza no estaba preparada. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Que me conste, a mí, desde luego que no. ¿Alguien del PSOE le advirtió a usted, el PSOE o el propio gobierno, sobre la investigación antes de que el caso fuera público? No me consta. No quiero decir con esto que no se produjera, pero por ser efectivamente lo más certero posible, no puedo responder porque no me consta. ¿Descargaron maletas? ¿Qué me está contando, señoría? No lo sé. Mire, no tengo Coldo esa dice que descargaron 12. Hay otras cuentas que hablan de 40. ¿Usted sabe? Mire, es muy fácil. ¿Sabe o no sabe si descargaron maletas? Señoría, yo no tengo constancia de eso para No tengo nada. constancia. ¿Sabe si pasaron el control de pasaporte de equipajes? ¿Sí o no? Señoría, de nuevo, yo no tengo constancia de ese tipo de cuestiones. ¿Existían 128 adjudicaciones con mordidas, como dijo Aldama? ¿Miente Aldama o miente usted? Señoría, no me consta. ¿Puede garantizar que no se han intercambiado mensajes Coldo y usted? Señoría, yo, que recuerden, no tengo ni constancia de ello. ¿Y con Aldama? ¿Se ha intercambiado usted algún mensaje? Creo que no. Yo sobre esta cuestión del parador de Teruel, señoría, no me consta. No me consta. Pedro, no me consta. Le vamos a tener que llamar a partir de ahora. Ahora, en esto del no sé, no me consta, no recuerdo, no lo sé. Pensábamos que Sánchez tenía la exclusiva. Claro, fue tan llamativo, fueron tantas horas, fueron tantas preguntas, fueron tantos no me consta, que pensábamos que el presidente del Gobierno también tenía la exclusiva en esto. Nada más lejos de la realidad. Claro, es que hay que hacer memoria. Salvador Illa fue el primero en comparecer en esa comisión de investigación en el Senado. Se recordarán ustedes que fue el ministro de Sanidad durante la pandemia. Hoy es el actual presidente de la Generalidad en Cataluña, pero por aquel entonces es el ministro pandémico, el del coronavirus. Sí, Salvador Illa. Bueno, a él tampoco le constaban determinadas cuestiones. Por ejemplo, le preguntaban por la trama canaria y esto decía Salvador Illa. Yo no me reuní con nadie de estas personas, ni di el ok a ningún contrato de ninguna comunidad autónoma, si ni siquiera daba el ok a los contratos del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo quiere yo que autorizara un contrato en Canarias? O sea, que usted dice claramente que este mensaje de que Illa iba a hablar con el de Canarias para darle en principio el ok... Eso... ¿Quién es el de Canarias? Ángel Víctor Torres. ¿Esto está en el papel? No. Yo con Ángel... ¿Quién es el de Canarias? O sea, que usted habló con alguien de Canarias para darle el ok. Hablé siempre, reiteradamente, con el consejero de Sanidad. Bueno, pues esto es lo que decía ella. Pilar Alegría, ella tampoco le constaba, ella tampoco recordaba ni había visto nada en el parador de Teruel. No le constaba, no. Jamás tuve conocimiento de una existencia de esa fiesta, jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada. Y hombre, también le tengo que decir, entiendo que no escuchase ni que no viese nada, porque es que no se produjo nada tal y como reconoció el propio director de Paradores el lunes en la comisión. Bueno, en el caso de Pilar Alegría ya se da un paso más, ¿no? Porque incluso hasta el propio presidente del Gobierno aclara en una de las respuestas que le hemos escuchado, el hecho de que a mí no me conste no quiere decir que no se produjese, pero a mí no me consta. No, Pilar Alegría decía, no me consta
pero es que además no se produjo porque así lo ha dicho el propio director de Paradores. En fin, hace meses el ministro Ángel Víctor Torres también comparecía y negaba conocer a Aldama, intercambiar mensajes con él, reunirse en encuentros privados que se produjeron en determinados locales conocidos, a los que también estaba, por cierto, invitada Francina. ¿Les suena a ustedes? Sí, Francina Armengol, la presidenta de Baleares por aquel entonces, que actualmente es la presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Usted el día 15 tuvo una reunión con Aldama? No lo recuerdo, sí. ¿No lo recuerda o no? No lo recuerdo, es que... Puede ser que sí, entonces. Yo le respondo, no recuerdo haber tenido ninguna reunión y me vuelvo a remitir a mi respuesta. No lo recuerda, pero podría ser que sí o que no. Él habla ahí de un momento, no sé a qué se refiere. De saberlo, hubiese borrado. Usted tiene más mensajes, se lo voy a dar la oportunidad, del señor Aldama para que usted nos los cuente ya de una vez por todas. No me consta ningún mensaje. No me consta, no. Señor. ¿De verdad? ¿Sí o no? No, que no me consta. Bueno, pues no me consta, como ven, no es patrimonio exclusivo de este presidente del gobierno. Sí lo conocía, sí había hablado con él y sí se vieron. Así consta en el informe de la UCO, del cual hemos tenido conocimiento parcialmente en las últimas horas. Para que se hagan una idea, creo que hemos tenido conocimiento más o menos del contenido de 60 páginas. Este informe tiene cerca de 300 páginas, pero es que la policía ya ha alertado al juez de que está siguiendo el rastreo de hasta 85 dispositivos electrónicos más y más de 1 millón de correos electrónicos. Es decir, que todo lo relacionado con Ángel Víctor Torres, que es actual ministro y era el presidente de Canarias durante la pandemia, todavía está por investigar, porque hay mucho material y, lógicamente, los agentes no dan más de sí. Pero dentro de esos 60 folios de documentación a los que hemos tenido acceso, hay una cosa que queda clara y que queda documentada según dicen los propios policías. Primero, que el presidente canario, por supuesto que tenía conocimiento y se le sitúa en ese círculo de la trama, ese círculo que dirigía, digamos, a Aldama con soluciones de gestión y que tenía, digamos, el patrimonio exclusivo de la distribución de mascarillas en las Islas Canarias, y ese hilo conductor que establecerían con Aldama tanto Koldo como Ábalos. Las comunicaciones entre Koldo y Ángel Víctor Torres eran bastante continuadas, eran constantes, y además en esas grabaciones y en esos mensajes a los que ha tenido acceso la UCO queda en evidencia el poder y la persuasión que tenía Koldo García. Es decir, Koldo García no era un mero personaje que pasaba por ahí, matón de discoteca, escolta, al que quieren algunos presentar como un tipo que estaba simplemente como de escudo humano. No, Koldo era la puerta de entrada a muchas administraciones públicas. Es más, era el señor o el personaje al que le abrían la puerta todos los ministros del gobierno de España. Y Koldo, por supuesto, también estaba en Canarias. La realidad es que luego se deja ver esa verdadera personalidad del actual ministro y también el presidente canario, ¿no? Ese hombre tranquilo, ese hombre que parece relajado, ese hombre con ese acento canario siempre tan agradable. Bueno, pues era una persona que cuando tocaba darle un toque de atención, incluso una amenaza a algún funcionario público o a algún técnico que dice, ojo, que es que esta oferta que nos están presentando para la compra de las mascarillas no es ni la mejor, ni la más barata, ni quizá la más apropiada, que quizá hay otras ofertas que sean más adecuadas. Bueno, pues Ángel Víctor Torres, ese hombre tranquilo, daba un golpe encima de la mesa y a alguno de estos técnicos, bueno, pues le profería algunas frases como: o lo soluciona la responsable económica o la levanto para el aire. Bueno, estas son algunas de las perlas que nos deja el actual ministro Ángel Víctor Torres, que está siendo investigado. La semana pasada, en esa misma comisión en la que comparecía el presidente del Gobierno, tenía la palabra el senador de Coalición Canaria, que le hacía al presidente la siguiente reflexión. Que no olvidemos, fue la comunidad autónoma donde con diferencia más facturó la trama que aquí se investiga, aunque en Canarias tenemos nuestra particular comisión de investigación con hechos más graves que los que aquí se investigan, no solo posibles comisiones o tráficos de influencias, sino la desaparición integral de 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca aparecieron.
Lo decía claro este senador, 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca aparecieron. La mayor trama probablemente respecto a las mascarillas de la que estamos hablando, que se produjo en Canarias, sin perder de vista, por supuesto, el resto, sin perder de vista Baleares, sin perder de vista lo que se hizo en otras comunidades autónomas, pero ojo con Canarias. Ángel Víctor Torres, investigado. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Rosana. Nos vamos a situar de nuevo en el Tribunal Supremo, porque hoy es la segunda jornada de ese juicio, de ese proceso que se sigue contra el fiscal general del Estado. Sí, y hoy van a declarar, entre otros testigos, González Amador y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. García Ortiz no va a declarar, lo recordamos, hasta la última sesión prevista para el día 13 de noviembre. Ayer la jornada arrancaba con la declaración del fiscal Julián Salto, que ha contado cómo le llamaron mientras estaba en un partido de fútbol y le urgieron a aportar la información. Esto ocurrió el 13 de marzo del año pasado. Según su relato, el interés y la urgencia de esas llamadas se centraba en la relación de González Amador con la presidenta de Madrid. De no haber sido así, aseguraba, el caso no contaría con la enjundia suficiente para elevarlo, o al menos no con esa urgencia. Después intervinieron las que eran sus superiores entonces, las fiscales Pilar Rodríguez y Almudena Lastra. Esta última fue la que reveló la filtración. Asegura que sospechó en todo momento. Vamos a escuchar a todos los intervinientes. Parecía en principio un fraude fiscal que se iba a investigar, un fraude fiscal más que se iba a investigar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que es el implicado, el administrador de Maswork Cremona, el señor González Amador, pues mantiene, yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra, que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ya habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto. Yo jamás me represento que nadie, ningún miembro del Ministerio Fiscal vaya a proceder a realizar una filtración. Pero usted se había imaginado que la publicidad se la había dado por Fiscalía General del Estado, ¿no? Y se habían hablado de filtraciones con doña Almudena. No se le enciende... Yo no he hablado de filtraciones con Almudena, solo la señora Lastra da un exabrupto diciendo, esos lo han filtrado. Nada más. Yo conversaciones de filtración con la señora Lastra no tengo. No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado. ¿Y qué le dice? ¿La coge o no? O... Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos? ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Bueno, pues este es el tono de las declaraciones que ayer se pudieron escuchar. Y una más, este era el desmentido que hacía Pilar Rodríguez de sus declaraciones, recordarán ustedes, sobre el cianuro. Yo no digo que quiero añadir más cianuro. Yo digo, dan ganas de poner un poquito de cianuro. Más es un adverbio que hace mucho daño y que no consta en mi mensaje. Pero lo señaló ahí el señor Hurtado en varias ocasiones y la sala de apelación sigue diciendo que yo dije, dan ganas de poner un poquito más de cianuro. No, yo dije, dan ganas de poner un poco de cianuro, porque no se puso cianuro. Claro, es que esto... Dice, claro, si pones un poquito de cianuro no matas, pero si pones más cianuro al cianuro que ya has puesto, ya matas, ¿no? O sea, es que esto es la Fiscalía. Esto es lo que ayer se pudo escuchar en el Tribunal Supremo. O sea, un poquito... Esto me recuerda un poco a lo del 11M de las cabras, que siempre les hemos contado esa explicación que daba también en este caso la fiscal, ¿no? Al decir, bueno, las cabras, porque cuando comen, porque no sé qué, porque miran hacia arriba, hacia abajo y tal... Pues esto es algo parecido. Bueno, siempre estos procesos... Luego le vamos a preguntar a Miguel Ángel Pérez sobre esta cuestión. El fiscal general del Estado mantiene su inocencia. El 17 de octubre del año 2024, en una entrevista en Televisión Española, decía lo siguiente. Bueno, esa es la ponderación que he tenido que hacer, evidentemente. Esa es la reflexión más importante que tiene que hacer un responsable de una institución como es la Fiscalía. ¿Favorece o perjudica a la propia institución que el fiscal general del Estado esté o se quede? Yo he hecho esa reflexión de una manera muy profunda, pensando tanto en la institución como en mis compañeros, como los fiscales que cada día tienen que ir a juicio y tienen que enfrentarse a delincuentes o a estrategias de defensa en las que parte puede ser degradar a la Fiscalía a través de la figura del fiscal general del Estado. Bueno, esto es lo que decía el fiscal general del Estado, al que tendremos ocasión de escuchar si no pasa nada extraño en los próximos días. En cualquier caso, probablemente esa reflexión profunda que decía el fiscal que hacía venía de la mano de, ya saben ustedes, el no me consta, probablemente, porque ¿de quién depende la Fiscalía? Bueno, lo dicho.
8:16 de la mañana, 7:16 en las Islas Canarias. El otro gran tema del día es la dimisión de Mazón y las incógnitas que tenemos que despejar, y para ello contamos con Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, cuéntanos en qué punto estamos, si no ha pasado nada sorprendente en las últimas horas, esta madrugada. Bueno, podemos decir que ahora mismo estamos muy pendientes sobre todo de la formación de Vox. Recae sobre su tejado la pelota, podríamos decir, lanzada por el Partido Popular. Empiezan ahora unas negociaciones que de momento no se han producido de manera oficial, es decir, que no se ha propuesto un candidato, al menos nos lo confirman por parte de Génova y también de la formación en Valencia. Es una fase que todavía no se ha iniciado. La toma, de contacto con la formación de Santiago Abascal, que es ahora mismo el que debe decidir si en los próximos 12 días, que es el plazo establecido, se consensúa algún tipo de candidato o se establecería el pleno de investidura en los 3 o 7 días posteriores, 2 meses de negociación, o si no ya 54 días después, si no hay consenso, elecciones, lo que igual nos situaría aproximadamente en el mes de marzo, cerca de las elecciones también en Castilla y León. Esa es la decisión que ahora mismo tiene que adoptar la cúpula de Vox, que es cierto, ya dijo ayer Santiago Abascal que no está conforme ni tanto con la decisión que ha tomado el Partido Popular de cesar, forzar la dimisión de alguna manera de Carlos Mazón, como el hecho de que no se haya ni siquiera hablado con Vox en esos momentos. En el PP defienden que era una cuestión interna, incluso la elección del candidato, nos aseguran, no es algo que deberían consensuar con Vox, sino simplemente los términos del apoyo de la investidura. Ellos consideran que el acuerdo adoptado hace 2 años se mantiene vigente, que han aprobado también los presupuestos y que, por tanto, no debería haber problemas para que pudieran de alguna manera apoyar esa investidura, pero lo cierto es que en Vox se muestran muy molestos por las formas del Partido Popular y habrá que valorar si les conviene o no una convocatoria electoral en la que, lo cierto, las encuestas les sitúan muy fuertes. ¿Qué sensación tienes tú? Te pregunto en lo personal, como pues la persona, la periodista que sigue diariamente al Partido Popular, también a Vox. Estamos ante un baile, una especie de coqueteo de salón un poco más agresivo de lo habitual, es decir, cada uno está mostrando su cara, pero de una manera un poco artificial. ¿O realmente crees que este enfado de Vox es un enfado sincero que puede a lo mejor llevar al Partido Popular y a esta cuestión por derivas que hasta el momento, o a día de hoy al menos, no se sospechaban? Bueno, lo cierto es que a ninguno de los dos les conviene alargar mucho el foco de una situación que les implica y que les impide centrarlo en el Gobierno y en Pedro Sánchez y todas las causas de corrupción que hay. El malestar sí que en el caso de Santiago Abascal se ha percibido durante todos los momentos, todos los días en los que se ha hablado de esta cuestión, tanto a través de las redes sociales como a través de las declaraciones, en lo que sí evidencia que existe, de alguna manera, pues reticencia por parte de la formación de Vox a esos contactos con el Partido Popular. Unos contactos que en el caso de la Dirección Nacional, además, se han enfriado porque recordamos la última reunión, al menos conocida, que han mantenido ambos líderes a nivel nacional, se produjo antes del verano, antes del Congreso del Partido Popular, en una relación que se ha ido erosionando. Lo hemos visto a través de las declaraciones públicas y también en privado, así que es verdad que, como dices tú, en una negociación se arranca siempre con máximos de alguna forma y una actitud un poco desafiante para intentar lograr lo más posible para tu lado, pero es cierto que sí se ha percibido, sobre todo en los últimos meses y en las últimas semanas, que no existe una conexión fluida de alguna manera entre ambas formaciones, lo cual va a dificultar seguramente todo lo que tiene que ver con la elección del candidato y la investidura, pero como digo, los plazos son muy cortos y a ninguno de los dos partidos le conviene alargarlo en el tiempo. En el caso del PP, porque evidentemente es un desgaste interno, y en el caso también de Vox, porque al final ahora mismo se les puede de alguna manera culpar de que no se resuelva la situación en la Comunidad Valenciana y que no faciliten el que se quede el Gobierno de alguna forma descabezado, porque es ahora mismo la situación en la que están, con un presidente
en funciones, que mantiene su agenda, no en el caso del viaje de Londres, por ejemplo, que si nos confirman que seguramente se cancele, pero que al final tiene que seguir ejerciendo sus labores, pero no de manera plena. Así que, bueno, habrá que esperar a ver la decisión de Santiago Abascal. ¿Quiénes van a ser las personas que van a negociar? Porque podemos estar hablando ya a lo mejor de una primera gran negociación del nuevo flamante secretario general de los populares. Bueno, en el caso del Partido Popular nos dicen que se va a pilotar todo desde el PP valenciano, es decir, no va a haber interferencia de la dirección, es decir, vamos, en principio es verdad que lógicamente tiene que haber conexión, pero ellos lo dejan en manos de la Comunidad Valenciana, nos recuerdan y nos remiten que así se llevó a cabo también después de las elecciones autonómicas. Es previsible que pudiera pilotar esas negociaciones el número 2 del Partido Valenciano, Llorca, que suena también como posible candidato, aunque de manera oficial todavía nos comentan, no se ha puesto su nombre sobre la mesa. Y en el caso de Vox, recordamos que la formación es jerarquizada, digamos, la cabeza siempre la lleva Madrid, no existe un poder territorial, por lo tanto lo previsible es que sea Montse Lluís, que es normalmente la que lleva a cabo las negociaciones a nivel territorial, y ya en último término suele interferir Quico Méndez Monasterio, la mano derecha de Santiago Abascal, pero como digo, cuando ya está el terreno más allanado. Pues fíjate que me llama mucho la atención porque me da la sensación, o al menos es la interpretación que muchos hacemos de lo que sucedió en las últimas horas, que es un golpe en la mesa por parte de Alberto Núñez Feijóo a partir de una situación que ya consideraba insostenible en la referente a Carlos Mazón, aunque es verdad que la versión del hecho personal y de la situación personal ha cobrado, digamos que enteros en las últimas horas, sobre todo por la propia declaración que hacía ayer Mazón, poniendo en primer término su situación personal y la de su familia. Me llama la atención porque entendiendo que es una posición o una situación nueva a la que llegamos porque el presidente del partido así la fuerza, entiendo que dejar ahora en la delegación, digamos, valenciana el peso de las negociaciones me resulta extraño, Maite. Bueno, también es verdad que Alberto Núñez Feijóo, lo hemos comentado en alguna ocasión, le pesa mucho en sus decisiones el haber sido previamente presidente autonómico. Le hemos visto que siempre da mucha libertad a sus líderes regionales. De hecho, se le llega incluso a reprochar en determinados momentos no ejercer más el mando a nivel nacional en el Partido Popular, y en este caso en las negociaciones es evidente y como lógica que tiene que haber una línea directa y coordinada entre Génova y el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Lo ha habido también en el caso de este último año, a raíz de la Dana, donde se han pilotado no solo las decisiones sobre la reconstrucción, sino también las decisiones sobre el Gobierno, pero es verdad que ellos aseguran que la negociación en sí se va a llevar en la Comunidad Valenciana con Vox. Es decir, bueno, pues lo que hemos estado percibiendo, por otra parte, en cada uno de los contactos que se llevan a cabo en las dos formaciones que tienen que ver con las comunidades autónomas. Por parte del PP se negocia siempre a nivel territorial, el líder de turno, el Gobierno y demás, y en el caso de Vox se negocia a nivel nacional, en Madrid y con Bambú. Así que, bueno, en ese sentido no hay novedad al respecto, pero es verdad que sí es llamativo por lo que comentas, porque bueno, es una situación excepcional, ¿no? Sobre todo para el Partido Popular. Oye, ¿cómo interpretas tú que de repente con esta situación ciertamente alterada, ¿no? Que supone para el PP y en concreto para Feijóo una piedra bien gorda en el camino y una china en el zapato, aparezca Juan Manuel Moreno Bonilla para presentar su manual de convivencia, haciendo, digamos, una exhibición de los buenos resultados que a él en Andalucía le ha traído, bueno, pues ese talante, ¿no? Digamos, dialogante, tranquilo, pausado. Bueno, pues Juanma Moreno ya lo sabemos. Es verdad que es una cita también, ¿no?, prevista anteriormente, que se cuadró de alguna forma, ¿no?, porque el próximo fin de semana tenemos otra cita importante, que es el Congreso del PP de Andalucía, donde evidentemente no se esperan novedades. Se va a elegir a Juanma Moreno como candidato, la renovación del líder y demás, y es un poco una forma de reforzar ese liderazgo con las vistas de momento a nivel autonómico, pero bueno, ya sabemos que en los varones del Partido Popular siempre ha sido uno de los más fuertes, uno de los más elogiados a nivel interno por sus propios compañeros, por sus digamos homólogos presidentes autonómicos que siempre la han tenido muy presente. Su voz suena mucho también evidentemente en la dirección nacional del partido, tiene muchísima influencia y además le consideran de alguna forma el varón
que logró dar la vuelta por completo a Andalucía en un resultado no solamente que ganó, sino que reforzó después con una mayoría absoluta, convirtiendo a Andalucía ahora mismo en un frente del Partido Popular, lo cual es llamativo porque siempre había sido tradicionalmente durante 40 años feudo socialista. Bueno, es curioso, ¿no?, el manejo de los tiempos, justo que coincida en esta semana tan complicada y especialmente cuando ayer, además, en esa reunión que vimos de la Ejecutiva, se ausentaron todos los varones, salvo el de Murcia, López Miras, que bueno, tenía también programada una cita hoy en Madrid y la agenda le facilitaba su presencia, pero es verdad que no acudió ninguno más en un momento especialmente delicado, ¿no?, para la formación. El Carlos Mazón, su nombre ya lo hemos visto en otras ocasiones, en cuanto se nombra, no quieren oír hablar de él ni acercarse el resto de presidentes autonómicos porque era evidente que es un problema que perjudicaba a la marca en sí y bueno, pues en este caso vemos como en la reunión de ayer fue llamativo el hecho ese, ¿no?, de que ningún presidente autonómico estuviera también arropando a Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues sí que es llamativo, sobre todo porque tampoco se vio a los presidentes autonómicos en otras citas, porque estoy pensando efectivamente en la presentación, por ejemplo, del libro de Jaime de los Santos, que tuvo lugar luego por la tarde, en donde sí que estaba López Miras con el presidente regional, pero era el único presidente autonómico que se acercó a esa presentación del libro sobre Caravaggio, un libro extraordinario que ha hecho el diputado del Partido Popular, La mirada de Caravaggio también a través de los ojos de Pasolini, un libro increíble. Y ahí tampoco estaba ningún representante del Partido Popular, ningún varón regional más allá del propio presidente Miras. Bueno, es llamativo todo esto. Hay que seguirlo. Maite, por supuesto, te seguimos leyendo en Libertad Digital y vamos a seguir escuchándote. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En Es la Mañana de Federico, La República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días, querida Rosana. Entre bien y mejor, aunque con mucha tarea, porque la verdad cómo se nos está agolpando todo en la semana. Bueno, pues vamos con ello. El arranque del día está perfectamente resumido en las portadas de los periódicos españoles, en las que manda la fiscal Almudena Lastra y la conversación que mantuvo con el procesado de las puñetas blancas. «Has filtrado los correos», acusó ella, entre acusar y preguntar. Y el fiscal general respondió: «Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes». Afirmación coincidente con la del fiscal Julián Salto, el fiscal al que sacaron del Metropolitano en un partido que el Atleti ganó al Milan. Hacerle eso a un aficionado del Atleti es mortal de necesidad. Cayetana Álvarez de Toledo reproduce el testimonio de Julián Salto ante el Supremo. «Me dijeron que el fiscal general no podía esperar». Pedro Tamendi, la propia Cayetana y el fiscal general de los tercios completaban la declaración del fiscal que estaba asignado a la instrucción penal de la causa tributaria que se abrió contra González Amador. Yo pregunto, decía Julián Salto, ¿a qué viene ese repentino interés? Y me dicen que el implicado mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues blanco y en botella, Rosana. Sí, suele ser leche. Sí. El señor liberal hacía una interpretación sumamente razonable sobre la última estupidez / bellaquería de Irene Montero. Irene Montero celebra y agradece el movimiento Antifa, que ayer agredió a un periodista y anima a continuar las agresiones. La principal tarea de nuestro tiempo, que es hacer que las universidades y las calles sean espacios libres de fascismo. Bueno, pues esto es lo que da de sí esta pobre desdichada. Javier Rubio Doncé. Mazón ya ha dimitido. Tarde, pero lo ha hecho. Solo vengo a recordar que esta pájara lo dice con un vídeo que cuelga de Teresa Ribeira bailando con una gracia repajolera que no tengo palabras. Tenía más responsabilidad en lo sucedido durante la tragedia de Valencia y estuvo muchos días desaparecida. Hombre, ella estaba trabajándose la sinecura de la que ahora disfrutan en la Comunidad Europea y en la Comisión Europea y su jefe haciendo turismo en la India, dejando su agenda en blanco para pasear Bombay con su Bego.
La doctora Cristina Martín Jiménez también se refería al tema. Hoy es el aniversario de la huida del galgo de Paiporta. Un año después sigue en su poltrona. Y la entonces ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Rivera, desaparecida aquellos días, ascendida a vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la transición limpia, justa y competitiva. Hay que recordar que rechazaron la ayuda que les ofrecían otros países, Francia, El Salvador y Argentina, por ejemplo. Pero es que ya que estábamos, era bienvenida la tragedia para poder cargarla en la cuenta de Mazón. Otra cosa chocante es que Mazón ha dimitido, como bien subraya Donce, sin estar imputado. Álvaro García Ortiz, que está procesado, acudió al Supremo para ser juzgado, con la toga y las puñetas propias de su cargo y entrando por la puerta de autoridades. En lugar de sentarse en el banquillo, lo hizo en el estrado, al nivel de sus pares, los 7 jueces, los fiscales, que son sus subordinados, y los abogados del Estado que lo defienden más si cabe que los fiscales. Al término de la sesión fue recibido con un largo y fuerte aplauso en la Fiscalía. Así está el tema. Bueno, es que ha habido mucha gente que le molesta que se comparen los dos casos, ¿no? Es que ayer daba la casualidad que teníamos que hablar del fiscal general del Estado, como bien dices, procesado en el banquillo con las puñetas puestas, y de Mazón dimitiendo. Efectivamente, cada uno está en un plano, ¿no? Pero la situación, obviamente, hay que compararla. Decías tú, recordabas tú que se negó la ayuda, se rechazó la ayuda que daban otros países, bueno, incluso otras comunidades autónomas, porque recuerdo a los bomberos de Bilbao, no sé si los recordarás tú, diciendo queremos ir y no nos dejan. Eso es. Así está el tema. Y los 250 bomberos que quería enviar el ministro del Interior francés... ¿Te acuerdas la imagen aquella del bombero francés que llega, no sé qué localidad era, y le pregunta a un ciudadano, pero todavía no ha venido nadie, desde entonces no ha venido nadie aquí? Y el hombre, que era el único que podía comunicarse con él, decía, sí, dice, uy, aquí no ha venido nadie, todavía no ha venido nadie. Y estaba el bombero asombrado. Sí, hombre, ya lo creo que tenía que estar. Y bueno, y fíjate, cómo tienen que estar en el ejército después de esa demora en llamarles para que echaran una mano, que cuando se sabe, yo recuerdo vivamente las inundaciones de Bilbao de 1983, 26 de agosto, y el ejército se presentó al día siguiente. Fuimos a algunos memos con botas y con cubos, pero en aquel mar de barro, era inútil lo que hacíamos. Llegó el gobierno con sus vehículos, sus Caterpillars y en fin, en un plazo de tiempo razonable aquello empezó a tener un aspecto medianamente civilizado. Claro. Bueno, muy mona leyó esta afirmación de Pedro Sánchez en 2021. Largo Caballero actuó como queremos actuar hoy nosotros. Le picó la curiosidad a la moza y empezó a buscar perlas de Largo Caballero y encontró esta. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. Pues viene a ser que sí, históricamente hablando, vamos. El capitán general de los tercios da cuenta de que el fiscal general del Estado no se considera culpable de los delitos de los que se le acusa. Hombre, claro, él se considera inocente y por eso borró los mensajes, cuando de no haberlos borrado tendría las pruebas de su inocencia. Entonces, ¿por qué los borró? Buena pregunta. Irene González coincide con la hipótesis que formulaba yo antes. Si el PSOE decidió condenar a una muerte segura a muchos españoles en Valencia al negarse a enviar ayudas del Estado, fue precisamente en este momento, para tener un arma contra su estúpido rival político. La mentira solo es la última parte del crimen. Es monstruoso. Y finalmente hay que recordar que la UCO implica a Ángel Víctor Torres en la trama y desmiente que no conociera a Aldama. O sea,
lo que ya sabíamos todos desde hace semanas. Desde luego, y como bien estamos recordando, mintió también en sede parlamentaria el ministro Ángel Víctor Torres, no dijo la verdad y él está obligado a decir la verdad en esa declaración, así que eso también puede tener sus consecuencias penales. Pues pero a ver si las tiene. Yo no confío mucho, Rosana, pero desde luego mintieron todos como lo que son, como bellacos. En fin, vamos a seguir contando mentiras y descubriéndolas, que es lo más importante. Contar mentiras. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, que pases un buen día. Lo mismo, hasta mañana, Rosana. Hasta mañana, nos tomamos un Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es radio. Silvia Ribeiro, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días de nuevo. Celebraste bien tu santo, ¿no? Lo celebré bien, con muchas preguntas indiscretas, no sé por qué. Mira, yo llevo 30 años sufriendo lo del pelo rizado, la famosa anécdota del pelo rizado que Federico siempre cuenta que quiere ver y que nunca verá. Bueno, pues sí, pues yo lo mismo. No, bueno. Tu anécdota y las consecuencias que te ha traído en la vida el llamarte Silvia y por qué te llamas Silvia, que es lo importante. Nombre precioso, por cierto. Confío en que guardarás el secreto. Por supuesto. Sí. Yo soy una persona bastante discreta, hasta que alguien me pregunta. Bueno, vamos a los oyentes, muchas cuestiones. Ayer muchísimas llamadas, ¿verdad? Estábamos siguiendo en directo la comparecencia de Mazón, se centraron sobre esto, pero también sobre lo que estaba pasando en el Tribunal Supremo. Hoy casi que la carta tiene más asuntos casi, si cabe, que ayer. Desde luego que sí. Por ejemplo, ¿qué les ha parecido la primera jornada del juicio contra el fiscal general? Ahora que ya sabemos qué es lo que ocurrió en sala, y sigue coleando la dimisión de Mazón. Si ayer lo que hacían era valorar esa salida del gobierno de la Generalidad Valenciana, hoy queremos preguntarles si acierta el Partido Popular eligiendo o pretendiendo elegir un presidente de transición en lugar de convocar de manera inmediata elecciones. Y tenemos un mensaje para nuestros amigos canarios, los oyentes que nos siguen desde las islas, muy afortunados ellos. Bueno, pues les invitamos a que compartan con nosotros su opinión acerca de la parte minúscula todavía que conocemos sobre el informe de la UCO, que señala ya claramente al ministro Ángel Víctor Torres, expresidente insular. Así que el teléfono, el de todos los días, 648 91 92 60, y nuestra cuenta de Instagram, @eslamanana de FJL. Bueno, estamos hablando de la mayor trama respecto al caso Mascarillas, desarrollada en Canarias con Ángel Víctor Torres como presidente del gobierno canario. Estamos hablando de millones invertidos y de millones de mascarillas destruidas porque no servían. Esto es una cuestión muy grave que los canarios conocen y saben, y que quizá nosotros no estamos prestando la suficiente atención porque no abarcamos para tanto, y porque el caso Mascarillas es un caso muy global y muy complejo, ¿no? Pero en el Canarias, y el otro día el senador de Coalición Canaria se lo dejaba claro al presidente del gobierno, saben perfectamente de lo que están hablando, y veremos a ver las implicaciones de Ángel Víctor Ángel, como dice el ministro. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos entonces con la tertulia de hoy. Paco Rosell, Tomás Cuesta, Raúl Vilas. Es la mañana. Es radio.